Causas del miedo a la soledad. ¿Es normal tener miedo a la soledad? ¿Existe algún factor biológico que hace que todos tengamos miedo a la soledad? ¿O esto solo le sucede a un pequeño grupo de toda la población? ¿Y existen eventos de nuestro pasado que hacen que le tengamos miedo a la soledad? Todas estas preguntas las voy a responder en este video. Y si eres de las personas que creen que tienen miedo a la soledad porque quizás y no pueden estar sin buscar una pareja, o cuando están solos o solteros se sienten muy mal, como si les faltara algo, o que si por ejemplo también entras dentro de tu cuarto después de tener todo un día en el trabajo y de repente sientes una sensación de vacío, pues sí, es muy probable de que tengas miedo a la soledad. Y en este video vas a encontrar la razón, porque te voy a revelar las 3 causas del miedo a la soledad. La tercera es una de las que casi nadie habla, así que te recomiendo quedarte hasta el final de este video. Comencemos por el principio, por entendernos. Somos seres humanos y todos tenemos el mismo cerebro. Entonces debemos decir, y tengo que ser muy sincero contigo, de que existe un factor biológico que hace que absolutamente a todos los seres humanos nos dé miedo el hecho de estar solos, el hecho de estar en soledad. Pero ahora, ¿este factor biológico es determinante para que todos tengamos un miedo y terror a la soledad? Pues la respuesta es de que no, porque ahora existen herramientas de amor propio que pueden hacer que este miedo a la soledad se disipe. ¿Y por qué se da este miedo? ¿Por qué se da este pavor al hecho de encontrarnos solos? Pues porque nuestro cerebro todavía sigue creyendo de que seguimos en la era en la que tenemos que protegernos de osos, de tigres, de que alguna criatura pueda salir de la oscuridad y acabar con nuestra vida, porque a lo largo del tiempo se ha ido configurando de esta forma, y lo que más le daba paz era el pertenecer a una tribu en la cual se pueda sentir segura y que además pueda asegurar su supervivencia. Porque imagínate, tú eres una mujer y estás completamente sola en la oscuridad y de la nada pues puede salir cualquier amenaza para ti, entonces requieres de un grupo de personas que puedan protegerte, ¿cierto? E incluso si eres varón, de repente en una expedición en la antigüedad estabas caminando por cualquier camino y podía surgir cualquier amenaza, cualquier animal o cualquier grupo de personas que pudieran atentar contra todo lo que tú tenías o con lo que habías logrado y al final asesinarte. Y esto pasaba muchísimo en la antigüedad, entonces requieres de un grupo de soporte que te apoye. Es por ello que a nivel biológico el hecho de estar solos puede llegarnos a causar cierto tipo de incomodidad, molestia o incluso un miedo bastante fuerte. ¿Por qué? Porque a nivel biológico nuestro cerebro dice, oye, tienes que estar con alguien acompañándote siempre, porque podría salir un tigre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora, hoy en día, es muy poco probable de que tú estés caminando por la calle y hay un tigre o algún oso que te pueda comer, ¿cierto? Entonces debemos ser conscientes de que nuestro cerebro sigue teniendo ese tipo de alarmas en nuestro interior por un motivo biológico que tiene que ver con la evolución. Pero esto quiere decir que absolutamente todos los seres humanos le tengamos que tener miedo a la soledad. La respuesta es de que no, porque ese miedo se da a un nivel muy reptiliano de nuestro cerebro, muy evolutivo, ¿de acuerdo? Y recuerda que nuestro cerebro tiene este nivel reptiliano que es completamente de instintos y de supervivencia, y después está el sistema emocional, más o menos el sistema límbico, y después está el sistema racional, con el que pensamos mucho las cosas y las podemos evaluar y analizar. Entonces, haciendo uso de nuestros dos sistemas superiores, podemos obtener un mayor nivel de amor propio y de entendimiento de por qué suceden estas cosas. Ahora, como seres humanos de la actualidad, debemos entender que este miedo a la soledad que nos incomoda en nuestra vida adulta y va influyendo de manera drástica en nuestras relaciones, sí puede ser resuelto. Entonces, en este video te voy a revelar 3 causas del miedo a la soledad. Y te recomiendo quedarte hasta el final porque ya sabes que la tercera es una de las que casi nadie habla, pero que es una que afecta a muchísimas personas en silencio. De hecho, me afectó a mí directamente, pero ya te contaré más adelante cómo pude salir de ello. Así que comencemos por la primera. La primera causa es por una separación física de nuestros padres. Puede ser un divorcio o que simplemente uno se vaya lejos y nos quedemos solamente con uno de ellos. Esto genera muchas marcas en los niños, y no solamente en los niños, sino también en los adolescentes o en el momento en el que se da la ruptura y la separación de nuestros padres. ¿Por qué? Porque de alguna forma no podemos comprender a un nivel elevado de relaciones, sobre todo porque nuestros papás tampoco muchas veces las tienen, sino que también se relacionan con apegos, con dificultades de expresar sus opiniones, que les molesta y pues pueden estar discutiendo, y al final todo esto termina afectando y ves todo esto como un gran problema en el cual no tienes voz ni voto y tampoco puedes influir, por lo que te sientes abandonado y con una sensación de impotencia de no poder hacer nada para generar un resultado diferente. Y claro, a nadie le gusta ver pelear a sus padres, y entonces cuando somos niños entendemos de que no hemos sido lo suficiente para que ellos dos se
mantengan juntos. De hecho, muchas veces los padres culpan a los niños, a los hijos con los que se quedan, de que su padre se haya marchado, y este tipo de situaciones generan unas marcas muy difíciles de borrar y que terminan creando una autoestima bastante débil en el niño, que pronto se hace un adulto con relaciones disfuncionales. Entonces, cuando los padres se separan, en el niño pueden llegar a haber muchos sentimientos, como por ejemplo el hecho de sentirse insuficiente, de sentir que ha sido rechazado, el sentimiento de abandono. Y como ya lo sabes si escuchas el podcast, los niños, para desarrollar un buen autoestima, requieren de 4 pilares fundamentales, que es el hecho de sentirse seguros, vistos, consolados y a salvo. ¿Y qué es lo que pasa cuando el padre no está presente para dar todo eso a un niño? Pues que el niño crece con muchas inseguridades, cree que su mundo interior no es suficiente para ser mostrado a sus padres, o no es suficiente para ser mostrado al mundo, y que si el mundo lo rechaza, él pueda sentirse consolado, y que al final termina sintiéndose invisible, y aprende a relacionarse así, tapando sus propias necesidades y cubriendo la de los demás, para que no lo abandonen, para que no lo rechacen, y que todo aquel quien le rodea termine sintiéndose en deuda con él, y él pensando que esa deuda va a hacer que no se vayan, pero que al final solo termina generándole mucho dolor, porque al final todas las personas terminan muchas veces aprovechándose de lo buenos o buenas que pueden llegar a ser estas personas, y al final terminan teniendo una vida de mucho sufrimiento. Entonces, el miedo a la soledad puede llegar a suceder por el divorcio de los padres, en el que el padre o la madre puede estar faltando en hacer compañía al crecimiento correcto y sano de un niño. Ahora pasamos a la segunda causa. La segunda causa es cuando existe la muerte de alguno de los padres, y esto podría ser entendido por un niño cuyo padre o familiares con quienes se queda le lleven a una terapia, y que también ellos la hagan para poder superar el duelo de manera correcta. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, tras la muerte de alguno de los padres, son los propios familiares quienes no pueden superar toda esta pérdida, y hacen que todo lo que están viviendo el niño, adolescente o joven lo absorba como problemas que no puede lidiar, y entonces no sabe cómo lidiar, y cree que si sus familiares, que son adultos, no han podido superar esa pérdida, él, con mucha menos práctica, con mucha menos razón, no lo va a poder superar, porque cree que si las capacidades de las personas con mayor edad en su familia no han podido superar eso, ¿cómo él va a poder superar esto con su pequeña experiencia, con su corta experiencia? Entonces crece creyendo que es algo que no tiene una manera de superarse, y cree con ese dolor, con ese sentimiento de injusticia, con ese sentimiento de falta, de vacío, y pues muchas veces esto determina el crecimiento del niño, y hace que incluso de adulto te siga sintiendo como una sensación de vacío, injusticia y una añoranza al pasado que todavía no sabe cómo solucionar. Entonces esto puede aflorar en un gran sentimiento de soledad, de abandono, que no sabe cómo solucionar, y que además puede desarrollar un gran apego ansioso en sus relaciones a futuro, que obviamente le van a traer mucho sufrimiento. Y por último, la tercera señal, de la que casi nadie habla, es que el miedo a la soledad también puede generarse cuando los dos padres están presentes físicamente en tu vida, pero que no logran desarrollar una conexión emocional genuina contigo. Y esto es algo que, como te digo, me ha pasado a mí. Es decir, que tus padres están ahí, pero no puedes sentir que tus padres verdaderamente valoran todo lo que tú haces, o que ven todo tu esfuerzo y que lo valoran de la magnitud en la que a ti te gustaría que fuera valorado, sino que muchas veces están o bien ausentes a través del silencio y ni siquiera te preguntan cómo te ha ido. Muchas veces tus propios padres no saben ni tu color favorito, ni tu banda favorita, ni las cosas que haces para divertirte. Simplemente saben que existes y te dejan ahí. Entonces eso genera naturalmente una sensación de sentirte abandonado, poco visto, sin una sensación de protección detrás que te haga sentir de que los tienes ahí presentes, y pues puede llegar a marcar muchísimo tu autoestima y la forma en la que te relacionas con el mundo, porque sientes que en cualquier lado podrían rechazarte como lo han hecho ellos. Si siendo tus padres te han rechazado, ¿qué no podría pasarte allá afuera con personas extrañas? Entonces tienes un miedo a mostrar tus ideas y a dejarte ser como verdaderamente eres, y te vas escondiendo para agradarles a las demás personas y generar en ellos una buena imagen para que no terminen rechazándote ni abandonándote. Entonces este tipo de abandono puede llegar a marcar muchísimo, y lo peor es que se puede combinar con abandonos que, por ejemplo, sucedan por divorcio de alguno de los padres, y el padre con el que te quedas pues también no puede llegar a tener una conexión emocional correcta contigo, o que quizás también sucede la muerte de alguno de tus padres con el que sí conectabas muy bien, pero te quedas con el otro con el que no conectabas tan bien, y esto genera una doble herida de abandono, porque no solamente perdiste a la persona con la que más conectabas, sino que te quedaste además con una persona que debía hacerse doblemente cargo de ti, pero que al final
no pudiste llegar a conectar por problemas de comunicación o por problemas de que esta persona no te podía hacer sentir a salvo, o quizás no te consolaba cuando tú lo necesitabas, o quizás cada vez que tú le mostrabas algo la otra persona simplemente lo rechazaba, le veía lo malo, los defectos y te comparaba muchas veces con otras personas, y esto hace que tú sientas de que no eres suficiente, de que todo lo que tú puedes hacer no está bien recibido, de que no está bien, te sientes rechazado, te sientes solo, y todo esto hace que tu autoestima y amor propio se vaya de picado, y en todas tus relaciones puedes llegar a generar un apego ansioso que cada vez se hace más y más grande si no solucionas este miedo a la soledad. O que también, por ejemplo, estás en una relación, la terminas y automáticamente buscas consuelo en otra, y muchas veces ni siquiera estás seguro de si comenzar o no la relación con una persona, pero para no estar solo ni caer en el bando de los solteros, pues la terminas aceptando y abrazando y aferrándote ella a que no se termine, y al final terminando en una relación en la que no eres feliz, no te sientes pleno y aún así no sabes cómo terminarla ni ponerla fin. Esto del miedo a la soledad es desastroso, y lo que mejor puedes hacer para solucionarlo es aprender a trabajar en tu amor propio, aprender a trabajar en tu diálogo interno, aprender a trabajar en todos los pensamientos que tienes, porque recuerda que los pensamientos que tienes en el presente es aquello que te hace sentir mal contigo, porque el miedo a la soledad se caracteriza por eso. Cuando estás solo, de repente sientes una incomodidad, una sensación de vacío, una sensación de desolación, de que estás haciendo todo mal, de que necesitas el reconocimiento de las demás personas, y puede llegar a ser muy desgarrador. Entonces tienes que aprender a dominar tus pensamientos, cuidar tu diálogo mental. La gente me dice que es el diálogo mental, es aquello que vas pensando. Recuerda que todo lo que tú vas pensando son cosas que te estás diciendo, y todo lo que te estás diciendo determina drásticamente cómo tú te estás sintiendo en el momento presente, y esto es algo que debes aprender a, primero, hacer conciencia de cada uno de tus pensamientos, y segundo, a ir cambiando esos que te lastiman por unos que potencien tu vida. Y muchas veces la gente me dice, yo sé que quiero llegar lejos, yo sé que quiero una nueva vida, yo sé que me merezco cosas diferentes, pero no puedo dejar de elegir mal a mis parejas, pero no puedo dejar de ser una persona tóxica cuando genero una relación, pero no puedo dejar de sentir inseguridad cuando alguien está mostrando interés en mí, pero no puedo dejar de sentir ansiedad cuando comienzo una relación. Y es muy importante que aprendas a identificar los eventos del pasado que han generado ese miedo y aprendas a sanarlos. Por aquí abajo te voy a estar dejando dos videos, uno que te va a ayudar a cómo aprender a comunicarte con tu niño interior para tener un primer acercamiento a tu niño interior y aprender a cómo sanar esas heridas del pasado que hoy lastiman tu amor propio y tu autoestima, y que puedes hacer una práctica de sanación súper rápida. Y por aquí, por este otro lado, te voy a estar dejando un siguiente video que va a hablar de cómo superar el miedo a la soledad de una manera rápida, sencilla y práctica, ¿va? Así que si este video te ha gustado, no olvides dejar tu gran like y suscribirte para más contenido de amor propio. Recuerda que si estás suscrito a un canal de amor propio es algo que habla muy bien de ti. Así que esto ha sido todo por este video, y por aquí abajo te dejo estos dos grandes videos. Nos vemos en alguno de estos. Hasta la siguiente.